Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Qué gusto estar nuevamente con ustedes con un programa más de Era de las Definiciones. Nuevamente una personalidad de una larga trayectoria, una mujer destacada, una mujer latinoamericana con una gran carrera y mucho que comentar con nosotros. Se trata de Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica, expresidenta en Costa Rica y muchas otras actividades que ha realizado. Laura, bienvenida a este programa. Qué gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, Vicente. Encantada de acompañarles. Bueno, oye, Laura, a ver, quisiera yo aprovechar ahorita en el inicio del programa que nos platiques. Yo creo que tú traes temas muy, pero muy dominados, con mucha experiencia, que me gustaría tocar porque de alguna manera son de actualidad, de mucha actualidad. Una es la equidad de género, el tema de la mujer, el otro el tema de la seguridad. Y después, en otra sección del programa, ya le entramos a temas de pandemia y economía, los más recientes. Entonces, sobre la mujer, tú has sido una defensora fenomenal, has representado a la mujer en escenarios en todo el mundo. Platícame un poco de dónde sale tu pasión, por qué en tu administración, en tu presidencia fue tan relevante también el tema de la mujer. Te agradezco esa pregunta. Es una pregunta ciertamente que me es muy cercana por el mero hecho quizás de ser mujer. No hay la menor duda que eso nos condiciona en nuestras luchas, quiénes somos y de dónde venimos. Pero además, porque me correspondió en mi propio país abrir brecha en varias áreas. Fui la primera ministra de Seguridad Ciudadana, un área tomada fundamentalmente por varones, y también fui la primera presidenta después de casi 200 años de historia de independencia republicana. Entonces, el abrir brechas nos marca muchísimo. Podemos de primera mano conocer las dificultades que enfrentamos, los obstáculos. Con esto no quiero decir que las mujeres andamos buscando que nos faciliten las cosas simplemente porque sí. La política es dura, la carrera pública es compleja, tú lo has vivido, pero cuando se es mujer, los obstáculos son aún más complejos porque no tiene que ver con lo que pensás, si tu pensamiento es bueno o no, si tenés o no la trayectoria, tiene que ver con prejuicios que te imponen solamente por el hecho de ser mujer. De manera que a partir de mi experiencia, de las dificultades y obstáculos que enfrenté, pues decidí poner esa experiencia al servicio de las luchas de las mujeres, especialmente las mujeres que están buscando cargos de liderazgo, tanto en la política como en el sector corporativo. Y por eso es que he estado muy cerca de ellas. Qué bueno, formidable. Y hoy tenemos el caso de una mujer que pues tú y yo conocemos, que conoce hoy ya todo el mundo, el caso de la presidenta Yanín en Bolivia, que es un caso dramático, doloroso, no sé si lleno de venganza y saña, de por qué le montan este escenario tan duro, tan difícil, cuando ella pues le tocó vivir una época y le tocó representar a la democracia en su país y salir de una crisis que estaba muy, pero muy profunda. ¿Qué tienes al respecto? ¿Qué conoces? ¿Cómo estuvo el caso? ¿Y qué podemos hacer todos por ella? Sí, yo te puedo decir que obviamente nos preocupa la situación individual de la expresidenta y de algunos de sus colaboradores que también están en las mismas circunstancias, pero también nos preocupan los valores detrás
de que se están violentando los principios esenciales de democracia, de Estado de Derecho, y nos preocupa también el clima general de Bolivia en un momento en que con claridad se había facilitado una transición electoral impecable, respetando esos resultados, y que el presidente, que precisamente acababa de ingresar, había reconocido la importancia de avanzar hacia a un clima de unidad nacional, dejando atrás los conflictos que habían acontecido anteriormente. Y entonces, cuando Bolivia está entrando en esta, que parecía ser una etapa más o menos esperanzadora, se produce toda esta situación. Hay que levantar la voz, como hemos levantado en los casos de Venezuela, varios expresidentes, tu nombre incluido, está en esto. No siempre, desgraciadamente, se consiguen las acciones que uno quisiera, pero levantar la voz nos permite convocar a más organismos internacionales. Ya la OEA se pronunció, ya varias ONGs internacionales se pronunciaron. Esperamos que la Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se pronuncie. Hay que seguir en esta lucha. Esta arena tan conflictiva en la que se ha convertido América Latina, bueno, algunos países de América Latina particularmente, donde este populismo, esta tendencia que ha aparecido en una serie de países, la demagogia, el populismo, como que ha venido a hacer una lucha política de confrontación, de dividir ricos y pobres, dividir de distintas maneras. Finalmente la estamos viviendo en México. Nunca pensé que nos iba a tocar, pero en eso estamos viviendo ahora en México. Y francamente se pierde mucha velocidad en las posibilidades de desarrollo tan urgentes de atender de fondo la verdadera pobreza, los sistemas de salud, la infraestructura, la educación. Y en estos debates tan brutales, tengo que usar la palabra, queda todo a un lado y solo estamos en este choque permanente. Yo, además de desearle a la presidenta que ojalá y rápido se resuelva esa situación, ¿qué soluciones podemos buscar? ¿Cómo puede haber más armonía en los sistemas políticos, más madurez? Que no se trata de una batalla campal a ver quién le golpea y destroza al otro, sino de ir construyendo una nación con distintos puntos de vista, pero al final unidos en un sentir y voz democrática. Sin duda, este es un problema que no solamente alcanza a la democracia latinoamericana, sino también a las democracias más maduras del mundo. Una de las regiones que más ha venido viendo el deterioro de una serie de indicadores democráticos son algunos de los países europeos, y ni qué hablar de nuestro vecino del norte. Tú fuiste un muy acérrimo crítico del estilo de gobierno de Donald Trump, un claro populista en una democracia, la democracia quizás más ancestral, ¿no? Y más asentada, por lo menos de nuestro hemisferio. De manera que es una enfermedad, es un mal, el populismo es uno de los peores cánceres que en este momento está golpeando las democracias. Yo creo, sin embargo, Vicente, que las salidas no van a ser muy rápidas ni sencillas. Pienso que hay que trabajar en varios frentes. Creo que hay que trabajar muchísimo el frente de la cultura política, de los valores cívicos de nuestros pueblos, en la medida en que la promesa fácil, el verbo incendiario y aquel que divide sea el que conquiste la voluntad de los ciudadanos, pues seguiremos sujetos a este tipo, ¿no?, de liderazgos. No importa si es un líder populista de izquierda o de derecha, están lucrando con la polarización, como tú mencionas. Yo recuerdo que por lo menos en mi época, el que ganaba el centro ideológico era el que generalmente tenía posibilidades de gobernar un país. Eso ya no ocurre. Ahora hay que colocarse, te fuerzan a colocarte en los extremos. Entonces hay que trabajar con la gente, hay que vigilar lo que está pasando en las redes sociales que ayudan a la polarización, y hay que de alguna manera avanzar en la resolución de problemas de fondo, como lo son los temas básicamente en América Latina de la desigualdad. Sí, otra faceta en la que tú pues tienes una gran experiencia y tuviste un gran desarrollo es el tema de la seguridad y el tema de la violencia.
provocada por distintas razones. Un país como Costa Rica siempre gozó de mucho más armonía y tranquilidad que otros países latinoamericanos. Hoy ya casi no es así en ningún lugar, en todos lados está la violencia rampante de todos los días. ¿Qué es tu experiencia, en dónde estamos y cómo se va a poder pues regresar a una tranquilidad y una paz que anhelan o anhelamos todos los ciudadanos? Pues mira, una interesante pregunta. Una de las cosas buenas que tuvo la pandemia es que nos obligó a muchos a encerrarnos y ese nos economizó muchísimo tiempo de viajes, de estar brincando de un lado para otro, de manera que pude concentrarme más en la realización de algunos estudios de fondo y terminé recientemente un estudio para Naciones Unidas sobre la violencia en América Latina. Seguimos siendo la región más violenta del mundo, a pesar de que, sin embargo, han habido algunos progresos. Es decir, los índices de violencia en algunos países han caído, con la excepción quizás, tristemente, de México, pero vienen cayendo. Ahora, cuando tú analizas el porqué de algunas de estas caídas, tiene que ver con razones un tanto complejas y es algunas políticas que las mismas bandas criminales del crimen organizado y básicamente las ligadas al narcotráfico, algunas políticas han decidido adoptar y declarar una especie de pax mafiosa, ¿no? De manera que las razones no son enteramente positivas, aun cuando hay algunos temas de política pública que han contribuido, pero si te das cuenta un poco a lo que quiero ir, es que mucha de la inseguridad está y sigue estando ligada a los temas de los cárteles de drogas y que mucho ha dependido si ellos se acuerdan o no avanzar hacia esos acuerdos de pacificación. Hay que entrarle al tema de fondo. Tenemos en este momento una oportunidad. Hace más o menos unos pocos meses, en noviembre, diciembre del año anterior, la Comisión para el Hemisferio Occidental, nuestro hemisferio del Congreso de los Estados Unidos, presentó un informe en materia de drogas reconociendo el fracaso colectivo de la política antidrogas y llamando a hacer cambios. Bueno, esperaríamos que la administración Trump introduzca algunos cambios y que podamos de alguna manera alinear las políticas hemisféricas en materia de narcotráfico y por esa vía impactar positivamente los índices de violencia. Interesante. Laura, si te parece, vamos a un corte breve y regresamos enseguida. Bien, estimados amigos y amigas, estamos de regreso con la presidenta Laura Chinchilla, platicando de diversos temas que son muy relevantes en América Latina. Y yo quisiera, ahora que regresamos aquí en esta sección, Laura, que habláramos un poco de, si bien ya tocamos la violencia, ahora metámonos a este tema de temas que nos causó una debacle increíble el año pasado, el 2020, la famosa pandemia COVID-19, que empezamos todos pensando que era un fantasma creado artificialmente y cuando empezó a aparecer y a florecer, nos llenó de pánico a todo el mundo. Y aquí yo quisiera que nos platiques el caso de tu país, de Costa Rica, su manejo. Segundo, relacionado con ese mismo tema, se habla mucho de que son las mujeres las que tuvieron mucho más tino, muchos más aciertos en el manejo de la pandemia y las pruebas ahí están de cómo se controló de una manera muy superior comparado con otros países, lo cual parece ser que las administraciones, los gobiernos, los liderazgos tienen mucho que ver con ese resultado. Sí, mira, bueno, aquí en mi país, afortunadamente, hemos tenido una de las tasas de mortalidad más bajas a nivel global y eso obviamente es
algo de lo cual nos regocijamos. Sí llegamos a tener tasas de contagio altas en un momento determinado, pero me parece que contribuyeron básicamente tres cosas, que de alguna manera también Fukuyama lo ha señalado en algunos análisis que ha hecho. Primero, el marco institucional. Costa Rica tiene un sistema de salud de acceso universal de más o menos 80 años de desarrollo que ha sido siempre muy efectivo, sobre todo en los aspectos preventivos. El sistema funcionó. Número dos, hay una cultura cívica de sometimiento precisamente a las normas sanitarias por esa misma legitimación que tienen las instituciones. Y entonces la gente ha sido muy disciplinada, de verdad que lo ha sido, y trata de seguirlo siendo, y eso ayudó mucho. Y en tercer término, el liderazgo político. Creo que esos tres ingredientes fueron importantes. A pesar de que no hay estudios muy claros de por qué, yo pues he intentado algunas explicaciones y creo que hay básicamente tres también. Una, en términos generales, la aproximación que las mujeres tenemos al poder tiende a ser un poco menos arrogante, con el perdón tuyo, que sos varón, pero no creo que se te aplique, muchas veces menos arrogante que los hombres. Es decir, nos sometemos más fácilmente a los criterios técnicos, a los criterios científicos, estamos más dispuestas a definir la política pública en consonancia con esos criterios. Y en el caso de todas esas mujeres, así lo hicieron. Es decir, la ciencia fue la que dictó la ruta de atención de la pandemia en esos gobiernos. Número dos, prevalece mucho el sentimiento de compasión, de solidaridad. Y esta particularmente es una crisis que nos enseñó que el ser egoísta afecta a todos, que para que todo se solucione tenemos que cuidarnos y ser responsables nosotros mismos. Y todas estas mujeres entendieron ese mensaje y lo transmitieron a sus respectivos pueblos. La solidaridad, la importancia de sacrificarnos mucho en función de esos poquitos que eran los más vulnerables, particularmente los adultos mayores. Y tercero, un liderazgo más colaborativo que es muy propio de las mujeres. Entonces es más participativo, son más los equipos que participan y se movilizan en un momento en donde vaya un jefe de Estado por sí solo no podía solucionar el tema, sino que necesitaba la colaboración de muchos, de casi todos los ciudadanos para resolverlo. Laura, quizá platicándonos tú, cómo viviste tú la pandemia y cómo realizaste tus actividades ahora en back office o desde el hogar, utilizando herramientas y tecnologías que aparecieron repentinamente y que nos trajeron grandes soluciones. Descríbenos eso, tú cómo lo viviste, qué utilizaste, tus tareas que estabas realizando comunes, conferencias, participaciones en organismos internacionales, ¿cómo los desarrollaste? Bueno, sin duda alguna, me parece que gente como yo fuimos de ese pequeño sector que tuvimos a la mano grandes oportunidades y en consecuencia en lo personal no tengo nada de que quejarme. Lo más importante es que mi salud y la de mis seres más queridos, yo tengo a mis padres aún vivos, uno de 89 y otra de 82, salieron bien librados, acaban de recibir sus vacunas en Costa Rica y eso nos ha hecho todos muy felices. En segundo término, todo mi trabajo, Vicente, se pudo reconvertir por la vía de la Internet y además gozaba de las facilidades y del conocimiento para acceder a las tecnologías. Ahí pues más bien aprendimos efectivamente la enorme brecha que causó o aceleró esta pandemia en algunos de nuestros países. De acuerdo a la CEPAL, en América Latina, cerca de un 30% de los hogares se quedaron desconectados. Eso implica muchos estudiantes que simplemente perdieron todo un año escolar. Costa Rica no ha sido la excepción. De manera que en lo personal, como te digo, todo lo contrario, me economicé, como te decía, horas de vuelo, mi salud mejoró porque pude retomar rutinas de ejercicio físico, mejor alimentación. Eh, pude salir adelante muy bien de todo esto. Traté de intensificar mis mensajes a mucha gente que me lo pidió. Me conecté mucho más con distintos colectivos para ayudarles a avanzar
en muchas de las medidas o de las advertencias que había que hacer. Sin embargo, no fue el caso de todos y en consecuencia nos deja pues una serie de lecciones sobre la importancia de las tecnologías digitales dentro de las políticas públicas. Sí, esto nos ilustra a todos, no solo de lo que ha pasado hasta ahora, sino que todavía no hay una certeza de que esto va a terminar de manera definitiva. Entonces yo creo que estas experiencias y haber aprovechado las circunstancias para inclusive fortalecer nuestras tareas, nuestras acciones, nuestros impactos en nuestra comunidad y en todo lo que realizamos, es una buena lección. ¿Qué ves tú que queda para terminar esta sección? ¿Qué ves tú que nos deja? Sí, 2, 3 cosas importantes. A mí me gustaría que nos distinguieras, por ejemplo, países que iniciaron a resolver más rápido o que lo mantuvieron en baja escala, como China, como esos liderados por mujeres, toman una ventaja en la carrera economicista, en la tarea del crecimiento. Esas economías van a ganarle terreno a las otras, o qué ves que va a pasar entre naciones y economías y entre personas y capacidades y talentos. Esta es una crisis que se ha venido escribiendo por capítulos. El primer capítulo fue de la contención básicamente de la tasa de contagios y obviamente las tasas de mortalidad. En eso Estados Unidos tuvo un fracaso rotundo, sin duda alguna. Y en la región lo hicimos de manera muy mediocre. América Latina, con tan solo un 8% de la población global, llegó a contabilizar casi una tercera parte de los contagios, 25% de las muertes. La segunda fase es la de vacunación y reactivación económica. Y ahí veamos qué interesante, porque en Estados Unidos, muy ligado al cambio de administración, se ha decidido inocular masivamente y se está pudiendo ver cómo a la par de los procesos de inoculación, las economías se empiezan a reactivar con mayor rapidez. El caso de Taiwán quizás es el más elocuente, porque Taiwán fue el país quizás más exitoso, ¿no? Del mundo. Entonces, con esa rapidez con que Taiwán atendió su crisis, se dio el lujo de que mientras todos tomamos las medidas de encierro y las economías se cerraban, ya Taiwán estaba más bien exportando productos para atender la emergencia sanitaria, de manera que Taiwán en realidad nunca tuvo un problema recesivo. En lo que viene, sin duda alguna, los procesos de inoculación, sobre todo en países como los nuestros, muchos que necesitan atraer turismo, van a ser fundamentales. Y yo creo que aquí, y esa es una de las buenas noticias que vienen, yo creo que vamos a ver algunas proyecciones del Fondo Monetario Internacional bastante optimistas sobre el crecimiento de la economía global. Siento que tanto China como Estados Unidos, por lo que han venido haciendo ambos, particularmente Estados Unidos con la administración Biden, van a tener un rebote en sus economías muy significativo, y eso para países como el tuyo, para el mío, que dependemos de los mercados globales, puede ser una buena noticia. Así es. Se nos acabó el tiempo de esta segunda sección. Vamos a hacer otro pequeñísimo corte y regresamos para la última parte. Laura, son dos palancas, dos temas muy ligados y muy conectados uno con el otro: pandemia, sistema de salud, necesidad de proteger vidas, de proteger la salud de las personas, darle su tiempo, tomar las políticas públicas necesarias, y cada esfuerzo que hacemos en esa dirección va en contra del desarrollo económico, de los empleos, del crecimiento, del ingreso de las familias. Pasemos ahora entonces a ese flanco económico. Nuestra querida América Latina, pues no hemos logrado alcanzar los niveles de desarrollo que hemos anhelado. Hemos luchado por una vía de izquierda, por una vía de derecha, por una vía de centro,
hemos luchado a través de dictaduras, a través de gobiernos autoritarios, a través de gobiernos populistas, y no acabamos de encontrar nuestro camino al desarrollo sustentable de buena velocidad. Y estos efectos del año pasado y lo que va de este año, pues nos han restado probablemente 5 años ya de retraso en el proceso de desarrollo. Tenemos que recuperar 5 años y quizá más para luego, ojalá, encaminarnos al crecimiento ya de manera sustentable, continua, fuerte. ¿Cómo ves tú la economía latinoamericana? Países que se están moviendo con un poco más de éxito, otros con menos. Damos un paso para adelante, damos 2 pasos para atrás. Dependemos mucho, cuando menos en el hemisferio norte, del crecimiento de Estados Unidos. Lo estamos viendo ahorita en México, esa inyección brutal de dinero que hizo Estados Unidos a sus ciudadanos y a sus empresas y a su economía, pues ciertamente ya está impactando en México. Solo las transferencias económicas de los paisanos, pues ya pasamos de los 20 y tantos miles de millones de dólares a los 30 y tantos miles de millones de dólares, y no para, sigue creciendo. Inclusive, Laura, yo que ando metido en el tema del cannabis y la marihuana, resulta que la industria del cannabis florece de manera extraordinaria el año pasado, y lo que va de este año en los Estados Unidos trae crecimientos del 15, del 20%. Tal parece que el dinero se lo dieron al ciudadano y se fue derechito a comprar cannabis medicinal, ojalá, y si no del otro. ¿Cómo ves la economía latinoamericana? Ahí está la clave de lo que yo quisiera platicar contigo. Bueno, recordemos que cuando, antes de que entrara la pandemia, estamos hablando del cierre del año 19, América Latina para entonces había crecido prácticamente de manera promedio a una tasa cero. Es decir, que las economías venían mostrando ya un proceso recesivo sumamente preocupante. Esto estaba ya generando impacto en los indicadores sociales. Se vino la pandemia precisamente en el peor momento de las economías latinoamericanas, pero además, si tú tomas la historia económica de América Latina y la analizas en el largo plazo, habrían sido más las probabilidades que la pandemia hubiese caído en un mal momento que en un buen momento, porque han sido más las bajas que los momentos altos que hemos tenido. Nuestras economías fundamentalmente han sido economías caracterizadas por movimientos erráticos. No hay crecimiento sostenido. Y si bien hemos avanzado hacia economías de ingreso medio como promedio, no logramos pasar de este desarrollo mediocre en el que hemos caído ya por muchos años. No logramos cruzar el umbral del desarrollo, quizás con la única excepción de Chile. Todas nos mantenemos en ese mismo segmento. Y entonces aquí es donde se generó a lo largo de todo el año anterior, a la par de las discusiones sobre los temas sanitarios, se abrió toda una discusión muy interesante en la que participaron los mejores economistas de nuestra región, de fuera de la región, para ver cómo se aprovechaba esta situación de la pandemia, en donde se estaba poniendo en evidencia los faltantes estructurales de nuestras economías, para ir diseñando procesos de recuperación que nos permitiesen crecer sobre la base de la mejora en la competitividad, en la innovación, con la incorporación de las tecnologías digitales, con un compromiso de invertir en el desarrollo humano, etcétera, etcétera. Sin embargo, me temo que el tiempo se haya ido y que no se hayan tomado las decisiones correctas. Si a esto le agregamos lo siguiente, es muy probable que volvamos a tener un efecto placebo. Y te digo qué es lo que veo. Lo que veo es que si China y Estados Unidos llegan a crecer a tasas tan altas como que oscilen entre el 6 y hasta el 8%, eso podría arrastrar otra vez hacia arriba la demanda externa de América Latina y el precio de los commodities, y que tengamos otro ciclo expansivo similar al de inicios
de la primera década de este siglo. Y eso simplemente lo que tiene en América Latina es un efecto placebo. Hace que nos olvidemos de las reformas estructurales, que esos ingresos que empiezan a entrar se dilapiden en corrupción, en clientelismo y no se tomen las medidas de fondo que hay que tomar. Ojalá me equivoque, pero si no se toman esas medidas de fondo, América Latina seguirá teniendo economías que con cualquier crisis otra vez se echan para atrás. Comparto contigo ese criterio, lo comparto ampliamente, es lo mismo que veo hacia adelante y me pregunto, estas debilidades estructurales que podemos definir en términos económicos, ¿no tendrán un trasfondo muy fuerte en que estamos demasiado ideologizados y todo pasa primero por criterios ideológicos, que si comunismo, que si socialismo, que si populismo, que si neoliberales, que si ultraderechas, y se nos va en estarnos colocando ahí, y lo pragmático que acabas tú de mencionar es la innovación, la tecnología, la educación, el conocimiento, la consideración del medio ambiente. Eso no tiene ideologías, no debía de tenerlas, y eso debía de ser una buena guía de una ruta hacia adelante, que quitemos tanta ideología, que entra un gobierno y ataca al anterior, desprestigia y desacredita al anterior. Este gobierno en México nos está dejando una troquelado en la mente, que todo lo anterior fue malo, las economías, la economía de mercado, la globalización, los neoliberales, los empresarios, las grandes farmas. O sea, yo creo que ahí hay muchos pecadillos o pecadotes, pero de alguna manera había asumido la responsabilidad de caminar hacia el desarrollo. Entonces, yo veo que esta fijación ideológica, que además la veo ahora en la arena internacional, porque yo veo esto del Brexit, por ejemplo, Inglaterra salirse casi por ideología de estar en la Unión Europea, que era su gran palanca de desarrollo, la construcción de muros y los encierros de las economías en un ultranacionalismo. Todo obedece al final a ideologías. Nos queda poco tiempo. Dame eso. ¿Qué ves hacia el futuro? Otra vez, ¿cómo podemos caminar? Están las instituciones internacionales, pero que el Banco Mundial, que el Interamericano de Desarrollo, que las Naciones Unidas, pero no veo que por ahí. Y como tú dices, si la carreta de las dos, de la pareja China-Estados Unidos, provocan demanda, pues vamos a seguir haciendo las cosas mal sin prepararnos. Dame la última visión, ojalá optimista, ojalá de cosas que puedan suceder, que realmente América Latina logre ponerse en camino real hacia un desarrollo sostenido y sustentable. Sí, yo comparto contigo de que esas ideologías, algunas de ellas, por lo demás, que probaron ser un total fracaso, se convierten en un lastre para tomar decisiones en nuestros países sobre la base más bien de la evidencia, sobre la base de prácticas exitosas y probadas en otras naciones, sobre la base también de nuestra propia historia, ¿no? Y míralo tú que eso explica mucho otro de los grandes problemas que tuvo América Latina en toda esta crisis, que fue la falta de cooperación entre los mismos países. Yo no recuerdo un continente tan dividido, tan ensimismado, cada gobierno en arreglar sus propios problemas como esta América Latina de hoy, cuando más bien la pandemia obligaba a una acción colectiva. América Latina sería otra si, por ejemplo, hubiésemos hecho negociaciones colectivas, ya sea a través de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, para tener ventiladores, para tener los sueros necesarios, para tener oxígeno, para tener hoy una negociación de vacunas muy exitosa. No, cada gobierno salía corriendo por su lado, precisamente porque los divide las ideologías. Todos los procesos de integración regional en América Latina, prácticamente todos, con algunas pocas excepciones, han sido un fracaso, precisamente por eso. Si no superamos esas visiones, va a ser muy difícil para América Latina
poder, por ejemplo, tomar decisiones que son importantísimas en este momento. Yo creo que parte de la recuperación podría ser más exitosa si algunas subregiones se unen para mejorar la logística, para mejorar o crear marcos, por ejemplo, mercados de comercio de tecnología, mercados digitales, y aprovechando toda la reestructuración que está teniendo lugar con las cadenas globales de valor. Pero no, cada país sigue por su propio lado y eso me parece que nos frena mucho el avance necesario. Pues Laura, yo creo que no nos queda más que seguir remando como expresidentes, como lo venimos haciendo, que trabajamos muy unidos con una visión muy clara de lo práctico, lo pragmático, hacia dónde caminar para conseguir desarrollo, pero a veces parecen voces en el desierto. Yo creo que hay que continuar con el empeño. Yo te agradezco muchísimo tu participación en este programa. Nos dejas para la gente que nos está viendo 2, 3, 4 o 5 ideas, fuerza, que ojalá nos hagan reflexionar, que tenemos que encontrar ese camino práctico, pragmático al desarrollo y dejarnos de tanto cuento ideológico en el que luego nos dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo. Muchísimas gracias, Laura. Espero verte pronto, ahora que ya podamos viajar un poquito más, encontrarnos y seguir luchando por nuestra querida América Latina. Muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo también a Marta y a toda tu querida audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Suerte. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.